poquito ronco, creo. Mil disculpas. Bien, hemos estado trabajando con bases de datos, específicamente con el gestor de base de datos Access. Hoy vamos a iniciar, digamos, el uso de MySQL. Sí, básicamente habíamos indicado que cualquier gestor de base de datos se dedica a almacenar, procesar y sacar o recuperar información de la base de datos, ¿no es cierto? Esa es la función básica, sí, de cualquier gestor de base de datos. Por tanto, administramos nuestras bases de datos, ¿ok? En esa línea es que ahora vamos a ver MySQL. Ya hemos visto la parte teórica, ¿no es cierto?, para poder trabajar con gestores de bases de datos. Esa parte teórica en realidad se mantiene, la parte práctica tiene leves variaciones en realidad, pero la lógica es la misma, ¿ok? Entonces, en esa línea, pues en principio, posiblemente a mucha gente no le gusta trabajar con código fuente, o sea, cláusulas, reglas que tiene cada gestor de base de datos, para que no sea muy complicado y no sea muy manual el trabajo, ¿no es cierto? Existen también herramientas visuales que nos permiten trabajar en forma más efectiva, dependiendo obviamente de cada persona, ¿sí? Entonces, en la eventualidad de que en algún momento podamos ejecutar una auditoría de base de datos, por supuesto, nos vamos a encontrar con un sinnúmero de propuestas, seguramente, ¿no es cierto? O modelados de bases de datos. Por tanto, hay que tener una idea, ¿no es cierto?, qué gestor de base de datos, qué comandos del SQL se utiliza, etcétera. Entonces, vamos a ver una parte casi manual que al principio se trabajaba con la consola, en realidad, del MySQL. Así como Windows tiene la consola. A ver, voy a intentar. A ver. Si queremos habilitar la consola, nosotros en la parte izquierda inferior buscamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá vamos a colocar CMD, o sea, para el símbolo del sistema, y nos aparece en esta parte, ¿sí?, el símbolo del sistema. Voy a hacer clic y acá nos sale la consola de Windows, ¿se acuerdan? En tercer año también hemos utilizado la consola de Windows para hacer muchas cosas, ¿no? Para, por ejemplo, para poder eliminar ciertos virus que se pueda tener, ¿no es cierto?, en nuestro ordenador, por ejemplo, y tratar de eliminar los virus con los comandos internos, externos que tiene el DOS, ¿sí? En tercer año habíamos visto, por ejemplo, escribir dir, y ahí me da todos los programas, subprogramas con que cuenta, digamos, mi disco duro C en una determinada carpeta. ¿Ok? A diferencia de esta consola de Windows, MySQL también tiene su propia consola, que difiere en el uso de los comandos, ¿sí? Por ejemplo, un comando de esta consola para limpiar esta parte que tengo acá, en esta ventana negra, ¿no es cierto?, con fondo negro, ¿sí? Para limpiar todas estas letras, se utiliza CLS, ¿sí? Y me limpia todas las, digamos, los archivos, directorios que tengo, pues me lo dejé en blanquito, ¿no es cierto? A esto lo llamamos consola de Windows, ¿ok? Nosotros, una vez que hemos instalado MySQL, por favor, ¿sí?, nos vamos a ir de inicio al icono que está a la izquierda, ¿sí? Inicio.
les voy a pedir que me sigan con su equipo computacional, colegas. Si tienen algún problemita, por favor, me dicen. Tal vez estoy yendo muy rápido o muy lento. Me hacen notar, ¿ya? Por favor. Entonces, vamos a utilizar en principio la consola de MySQL, ¿ok? Habíamos indicado que MySQL es un gestor de base de datos, un administrador de los datos almacenados en la base de datos. Entonces, una vez que hemos instalado, sí, podemos irnos a inicio, hago clic, a ver, hacemos clic en inicio y me sale todos los programas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos en orden por aplicaciones. Buscamos alfabéticamente y nos desplazamos hasta donde se encuentra la letra M, ¿sí? Y acá yo tengo mapas, mensajes de operador, el Office, Power BI. Ustedes también tendrán otras aplicaciones. Acá tenemos MySQL, ¿ok? Entonces, acá está una carpetita MySQL. Voy a hacer clic en la cabecita de flecha y una vez que hemos instalado, con seguridad nos va a salir, ¿sí? Estos comandos, estas aplicaciones, por ejemplo, MySQL 8.0, Command Line Client, o sea, es la línea de comandos para el cliente. Acá también tenemos la línea de comandos, pero para Unicode, vamos a ver en su momento. Sí, la comunidad para instalar MySQL, el shell MySQL es como la consola, ¿sí? Y esta otra aplicación muy importante, que es una herramienta que vamos a utilizar en su momento para poder, digamos, no usar tanto código fuente, sino que sea algo más amigable. O sea, estoy hablando de una aplicación, una especie de visor que me ayude, ¿no es cierto?, a trabajar en forma amigable, algo así como Access, ¿no es cierto? Hemos utilizado también, sí, una herramienta visor de Access para poder diseñar una tabla, diseñar una consulta. Vamos a ver eso. Bien, entonces, por favor, sí, voy a ir a inicio, selecciono la carpeta MySQL, hago clic en la flecha, cabecita de flecha y en el caso mío, la primera aplicación, MySQL 8.0, Command Line Clear, o sea, la línea de comandos. Voy a hacer clic y fíjense, me sale la consola de MySQL. Cuando hemos instalado, con seguridad hemos introducido un password, porque como MySQL es un servidor de bases de datos, muchos clientes quieren acceder, ¿no es cierto?, a los servicios de MySQL, o sea, al servidor. Es por eso que nos pide el password. Tú te debes acordar, sí, generalmente se utilizó un root, tal vez algún número o letras especiales pusiste como password. En el caso mío, voy a colocar el password, enter, y me sale, voy a ampliarlo un poquito, ahora sí. Si he digitado adecuadamente el password, entonces me va a salir toda esta información. Y acá me está saliendo el prompt, ¿no es cierto? Me está pidiendo datos.
y hay una carpetita, dice MySQL. Eso quiere decir que ha sido instalado correctamente el MySQL. Si no me hubiese salido errores. ¿Ok? Entonces, hay algunos comandos que se utiliza, por ejemplo, para la ayuda, para borrar, que es muy diferente de lo que hemos visto. Entonces, acá más o menos vamos a trabajar en esta primera instancia a grandes rasgos. ¿Ok? Entonces, por favor, quisiera tener una idea de cómo les está yendo. Están en la consola. Me pueden escribir al chat si gustan. Ok. Ya saben, habilitan su micrófono o alguna forma, ¿no es cierto?, para poder trabajar en forma conjunta. Bien. Asimismo, colegas, todo lo que hemos ido plasmando en la base de datos que hemos ido trabajando. Por ejemplo, hemos trabajado, ¿sí?, con la tablita conductor y la tabla vehículo, hemos hecho consultas. Previo a esto, sí, hemos, por ejemplo, relacionado las tablas. En cada tablita hemos creado un campo, ¿sí? Hemos tenido el cuidado de definir el tipo de dato de cada campo. Asimismo, la clave primaria de una tabla, la otra tabla de la misma forma, el conjunto de campos o atributos con el tipo de datos, con la longitud de datos. Uno de esos campos es clave primaria. Y para poder relacionar estas tablitas, ¿no es cierto? Habíamos indicado que necesitamos un campo en común, ¿sí? Y hemos ido diseñando algunas consultas y pues esa es la lógica, ese es el proceso que más o menos seguimos en cualquier gestor de base de datos, que obviamente cada gestor de base de datos tiene sus propias características. ¿Qué hicimos, estimados colegas, para crear cada tablita? Primero, antes de utilizar la herramienta, hemos creado una base de datos, ¿no es cierto? Lo mismo para MySQL, tenemos que crear una base de datos. Y al interior de la base de datos, tenemos que crear tablitas. En MySQL, Postgres, Oracle, lo mismo, se crean. Una vez que se ha creado la base de datos, el repositorio de datos, creamos en su interior las tablitas. Cada tablita tiene campos, tiene tipo de datos y tiene longitud de los datos. ¿No es cierto? Por tanto, en MySQL hay que crear base de datos. ¿Sí? Hay que mostrar la base de datos. Hay que usar la base de datos. Hay que ver todas las tablas que tiene. Acá, por ejemplo, tiene 2 tablitas. Entonces, en MySQL también puedo ver, ¿sí?, cuántas tablas tenemos creadas, qué tablas vamos a crear. Pero un poquito hace referencia a que tenemos que trabajar con algunos, digamos así, comandos. Bien, para ver qué bases de datos tengo, voy a escribir un comando que se llama show. ¿Sí? Show database, o sea, bases de datos. Data bases.
y siempre termina, voy a cambiar yo, para mí es más cómodo trabajar en el inglés, ¿sí? Mi teclado en inglés. Puedes hacerlo también en español, pero la configuración posiblemente me pueda cambiar. Siempre termina con punto y coma. A ver, alguien creo que quiere participar. No, no, todos estamos bien, ¿no? A ver. Ok. A ver, Elian dice, ¿podrías repetir los del password? Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Yo me voy a salir de la consola, ¿sí? Voy a salir. Y les decía, una vez que hemos instalado MySQL, nos vamos a ir a inicio. Así como cualquier programa cuando instalas, ¿no es cierto? En la parte izquierda inferior, este icono inicio, hago clic y ahí están todos los programas que tengo instalado. Y esto está, ¿no es cierto? Sí, en forma alfabética, de la A a la Z, ¿no? Entonces, como he instalado MySQL, entonces me voy a ir a la letra M. Acá está la letra M. Acá tengo MySQL. Sí, acá tengo los programitas. La línea de comandos de cliente, voy a hacer clic ahí. Y cuando hemos instalado MySQL, casi al finalizar, nos pide que nosotros debíamos digitar un password, ¿no es cierto? ¿Sí? Un conjunto de letras, símbolos especiales, números, no sé qué password has digitado. Generalmente es la palabra root, R-O-O-T, o algunos ponen 1, 2, 3, 4, 5, no sé. Entonces, tienes que digitar el password, porque si no tienes el password, bueno, no vas a poder acceder, ¿no es cierto? Porque a diferencia, por ejemplo, de Access, estos realmente ya tienen niveles de seguridad, ¿ok? A ver, si alguien quiere ingresar. Entonces, acá hay que digitar el password. Yo, en el caso mío, tengo un conjunto de letras. Digito el password, enter, y ya puedo trabajar, ¿no es cierto?, con la consola de MySQL. Este mensaje me está diciendo que ha sido, en otras palabras, ¿sí? Bien instalado el MySQL. Por eso me sale en el prompt, ¿no es cierto? ¿Sí? MySQL mayor y está esperando datos. ¿Ok? Una vez que hemos ingresado, acá, por ejemplo, tengo que trabajar con una base de datos. No nos olvidemos que MySQL es un servidor de base de datos. Pueden haber varias bases de datos, por ejemplo, o sistemas de recursos humanos, sistema académico, sistema de presupuestos, sistema de contabilidad, sistema de bienes y servicios, sistema, o sea, varias bases de datos, tal como hemos trabajado con Access, ¿no es cierto? Entonces, lo que tengo que hacer en principio es ver qué bases de datos tengo. Y para ver qué bases de datos tengo, voy a utilizar un comando propio de lo que es MySQL. ¿Sí? Entonces, se escribe show, bases de datos, en inglés, database, show databases.
¿sí? O sea, quiero que me muestre las bases de datos. Y siempre, después de cada instrucción, finalizo con un punto y coma, ¿ok? Y aprieto en Enter. Listo. ¿Qué me está diciendo acá después de escribir Show Database? Me está indicando, usted tiene bases de datos, ejemplo 10, ejemplo productos copia, information schema, MySQL, todas estas son bases de datos. ¿Ok? Eso me está indicando. Me está mostrando todas las bases de datos que tengo creadas. ¿Sí? ¿Está bien? Por tanto, tengo que ahora, ¿sí? Por ejemplo, si tengo estas bases de datos, yo puedo usar una base de datos que tengo acá para poder trabajar y ver qué tablitas tiene estas bases de datos. Por ejemplo, para usar, voy a escribir use y qué base de datos. Seguramente difiere, colega, con las bases de datos que tienes tú, por supuesto. Porque yo he creado ejemplo 10, ejemplo productos, information schema, pero la aplicación en forma automática te crea base de datos. Ejemplo, ahí está Shaquila, Word, Sys y algunas más, dependiendo a la versión. Entonces, si yo quiero utilizar, por ejemplo, sistema de pedidos, escribo el nombre de la base de datos, punto y coma y enter. O quiero utilizar otra base de datos, por ejemplo, Shaquila. ¿Sí? No te olvides del punto y coma, siempre. ¿Ok? Entonces, quiero utilizar esa base de datos llamado Shaquila. ¿Ok? Enter. Y me sale acá que ha sido cambiada y está siendo usada, ¿sí? Shaquila. ¿Ok? Ahora bien, estoy utilizando en este momento con esta instrucción use Shaquila, o sea, estoy utilizando la base de datos Shaquila, ¿sí? Y puedo ver qué tablas tiene, ¿ok? Entonces, puedo, para ver las tablas, es algo similar a ver las bases de datos. Acá he escrito show database para ver o que me muestre las bases de datos. Ahora voy a escribir show tables, show tables, o sea, tables, punto y coma, enter. Y ahí está. Dentro de la base de datos tiene estas tablas, dice. ¿Sí? Con seguridad tienes la misma información, porque al momento de instalar MySQL, ¿no es cierto? Te lo he instalado con ejemplos más, o sea, la base de datos Aquila. ¿Qué tablas tiene? Tiene actor, actor info, dirección, categoría, etcétera. ¿Ok? Listo. Entonces, tiene estas tablas. Algo similar a lo que habíamos trabajado con Access, ¿no es cierto? ¿Qué tablas tenemos? Tenemos conductor y vehículo, entonces dos tablitas nomás. Y acá tiene varias tablas, 23 tablas en realidad. ¿Ok? Ahora sí, algo interesante, colegas. Ubiquen las flechas arriba, abajo, a la derecha, izquierda. ¿Sí? Para volver a utilizar algunos comandos, por ejemplo, uses aquí la show tables,
acá pusimos Show Database, ¿sí? Por ejemplo, yo quisiera otra vez ver todas mis bases de datos. Puedo escribir Show Tables, perdón, Show Database, ¿no es cierto? Pero con la flechita hacia arriba, hagan clic, le sale Show Tables. Otra vez clic en la flechita hacia arriba, uses Aquila. Otra vez clic hacia arriba, Show Database. Para no volver a escribir, digamos, ¿no es cierto?, ese comando. ¿Ok? Quiero que me muestren todas las bases de datos. Ahí está. Enter y me muestra otra vez las bases de datos. ¿Ok? Tengo estas bases de datos. Crearemos una base de datos, tal como hicimos en Access. ¿Ok? Entonces, puedo escribir en mayúsculas o minúsculas. No hay problema cuando estoy utilizando el gestor de bases de datos MySQL desde el punto de vista del sistema operativo Windows. ¿Ya? Pero cuando es otro sistema operativo Linux, es sensible. No es lo mismo escribir minúsculas como mayúsculas o una mezcla, ¿sí? Ahí tienes que escribir o mayúsculas o minúsculas. Acá no es tanto así, por el sistema operativo Windows que estamos utilizando. Bien, voy a crear, o crearemos, por favor, una base de datos. Y para crear, se utiliza el comando create, ¿sí? Voy a crear, ¿qué voy a crear? Una base de datos. Entonces, database, ¿sí? Voy a crear una base de datos que se llama el nombre que tú quieras. Sistema de control de personal, sistema de presupuestos, sistema. ¿Sí? Entonces, create database, ahora hay que escribir el nombre de la base de datos. Yo voy a escribir, permítame, base de datos, digamos, escuela. Punto y coma. Fíjense, escuela no tengo acá como base de datos, ¿no es cierto? Recién estoy creando. Enter. Dice, ya me lo ha creado, ha sido afectado una fila. Otra vez show database, la flechita hacia arriba, digamos, ¿no? ¿Sí? Enter. Ahora ya tengo acá, ¿sí? La base de datos, escuela. Crearemos otra base de datos, flechita hacia arriba, create, ¿dónde está create? Ahí está, create. Voy a cambiar el nombre. Create database, por ejemplo, colegio, punto y coma. Fíjense, no voy a colocar punto y coma. Voy a apretar en Enter. Enter. Me está pidiendo más datos. ¿Sí? Entonces, acá tengo que introducir más datos. El último, con punto y coma, pero me sale error, porque no sabe MySQL este tipo de comandos, o sea, no estoy siguiendo la sintaxis. ¿Ok? Y estamos trabajando casi en forma manual. Hace muchos años atrás, los programadores trabajaban con puro comandos, ¿no? Entonces, hoy día, un poco que vamos a recordar esto. Después, la próxima clase vamos a utilizar una herramienta ya visual. ¿Ok? Entonces, otra vez, flechita hacia arriba. Voy a hacer clic en la tecla flecha hacia arriba. Buscar, sí, buscar, create, database, colegio, ahí está. Me faltaba punto y coma. Punto y coma. Enter.
Ah, ya tengo creada, dice, sí, la otra base de datos. A ver, acá no tengo colegio. Ahora voy a escribir show database. Voy a buscar show database. Show database. Enter. Ya tengo, ¿no es cierto? Colegio, escuela. ¿Sí? Crearemos un hito más, colegas. Create, digamos, instituto. Voy a crear instituto. Create database, en vez de escuela, instituto. No te olvides del punto y coma. Enter. Pincho en la flechita arriba. Show database. Enter. Ahora sí, tenemos colegio, escuela, instituto, universidad, universidad pública, universidad privada. Así podemos ir creando. Si no, también puedo ir creando sistema de recursos humanos, sistema contable, etcétera. ¿Está bien? ¿Hasta aquí alguna consulta? Bien, tengo estas bases de datos. Ahora tengo que utilizar una base de datos porque que hemos creado colegio, escuela, instituto, hemos creado solamente la base de datos, el repositorio de datos, pero al interior de ese repositorio de datos no hay nada, está vacío, ¿no es cierto? Entonces ahora voy a usar use, digamos, instituto, instituto, ¿ok? Punto y coma. Enter. Listo. Ya estoy utilizando perdón, la base de datos instituto. Pero dentro de instituto está vacío. No tengo nada. Por tanto, hay que crear tablitas dentro de instituto. ¿No es cierto? Entonces, algo similar lo que pasa en la universidad, en la escuela, en el colegio. En el instituto existen estudiantes. En el colegio existen estudiantes, en la universidad existen estudiantes. Necesito entonces crear una tabla estudiante. En el instituto, universidad, colegio existen materias. Ah, tengo que crear entonces una tablita materias. En el instituto, colegio, universidad existen notas, existen docentes. Entonces, todas esas tablitas hay que crearlas. ¿Ok? Por tanto, acá tengo bases de datos. Tengo que utilizar una base de datos con Use Institute, por ejemplo. Dentro de instituto, dentro de la base de datos instituto, voy a crear tablas. Voy a crear la tabla estudiante. Entonces voy a escribir el comando create table. ¿Qué tabla? La tabla estudiante. ¿Ok? Voy a ampliarlo un poquito más para que puedan ver. Ahí estamos. Create table estudiante. Pero estudiante tiene pues atributos, tiene características que ya sabemos. ¿Y cuáles son sus atributos y características? Ah, voy a abrir paréntesis. ¿Ya? Y voy a ir detallando los campos o los atributos. Una vez que he escrito create table estudiante, abro paréntesis. Dentro de estos paréntesis, abro y después tengo que cerrar el paréntesis. Dentro de esos paréntesis tienen que ir los campos. Entonces, acá en este caso, por ejemplo, voy a apretar en Enter y me sale, sí, menor, mayor, una especie de flechita.
me está pidiendo datos. A ver, ¿cuáles son los campos que vas a crear? Uno va a ser código de estudiante, ¿sí? O CI de estudiante, si quieres, no hay problema. ¿Qué tipo de dato va a ser el código de estudiante? Si va a ser CI, eso depende de ti, ¿no es cierto? Puedes colocar CI de estudiante. ¿El CI de qué tipo es? Por supuesto, de tipo entero, o sea, es int. Y como es entero, no debe aceptar números negativos. Hay comandos, unsign, unsign, o sea, que no me acepte números negativos. Porque cuando digo enteros, hay enteros positivos, enteros negativos también, ¿no es cierto? Ahora, además, siempre en esa columna CI tiene que haber datos, tiene que haber un número válido. O sea, no tiene que estar vacío. O sea, not null. Hasta ahí va un campo que es CI. ¿Ok? Ahora, si quieres, podías haber definido como code el tipo de dato, por ejemplo, podría ser varchar, porque va a ser combinación, tu fecha de nacimiento, más tus iniciales paterno, materno, nombre, etcétera. ¿Ok? En esta línea estoy definiendo al campo CI de tipo entero. Y además no va a ser nulo, no va a aceptar nulos, o sea, ni blancos. Este es un campo. El otro campo, voy a poner coma, enter. El otro campo, voy a poner la variable nom. ¿Qué tipo de variable? Varchar. Entre paréntesis, el tamaño, los nombres, hasta 30 caracteres, por decirles algo. Cierro paréntesis. Pero además le voy a obligar al transcriptor, ¿no es cierto?, que no deje en blanco. ¿Te acuerdas cuando trabajábamos con la tablita persona? Habían en la tablita celdas en blanco que no tenían nombre, ni paterno, ni materno. Para evitar eso, entonces puedo colocar not null, o sea, le voy a obligar a que digite un dato, un nombre válido. Coma. Paterno, de la misma forma. Paterno, el tipo de dato, varchar. ¿Varchar de cuánto? Digamos de 25. ¿Sí? Ahora, en la vida real, algunos posiblemente no tengan el paterno. ¿No es cierto? ¿Sí? Si no tienen el paterno, bueno, va a estar en blanco la celda. Entonces, no le voy a obligar a que digite datos. Entonces, acá, coma. Materno. Materno. Tipo de dato, también varchar. ¿De cuánto? De 25 o de 30. De 25. Ah, pero digamos, hay excepciones, por supuesto, colegas. En algunos casos tiene el paterno y no el materno, ¿no es cierto? O tiene el materno y no el paterno. Bueno, algunos detalles que podemos rescatar del mundo real. Pero acá pondré que no acepten nulos, not null, coma. Y así sucesivamente voy introduciendo los campos, ¿sí? Por ejemplo, fono, teléfono. ¿Qué tipo de datos es? Es int, entero. Y que no acepte, ¿no es cierto?, números negativos. AINSAC, net,
¿sí? Y tal vez algunos no tienen teléfono. Entonces, no le voy a obligar a que introduzca el teléfono, ¿sí? Coma. Otro campo, por ejemplo, fecha de nacimiento, fecha, fecha, guión abajo, nacimiento. ¿Qué tipo de dato es? Por supuesto, de tipo date, coma. Y así puedo ir introduciendo todos los campos. ¿Está bien, colegas? Ahora alguien se estará preguntando, ¿cuál de estos atributos que estoy definiendo es clave primaria? Entonces, clave primaria parece obvio que va a ser CI. Entonces escribo el comando primary key, abro paréntesis. ¿Cuál va a ser clave primaria? CI, el campo CI. ¿Ok? Acá he abierto paréntesis y he cerrado paréntesis para el CI. Puedo seguir introduciendo más datos, ¿ok? Pero ojo, suponiendo que son estos todos los campos que quiero. Entonces, cuando estoy definiendo cuál va a ser la clave primaria, ya no es necesario colocar coma, porque tengo que cerrar este otro paréntesis que he abierto para la tabla estudiante. Lo puedo hacer acá, cerrar punto y coma directamente, o si quieres, ahí pones o apretas Enter, lo cierras y punto y coma, que es lo mismo. Solamente que, no sé, los programadores a veces son ordenados, entonces hacen de esta manera. O también podías haber puesto en toda una línea, ¿no es cierto? Sí, estudiante, abres paréntesis, CI de tipo int, unsigned, not null, coma, seguido nom, varchar de 30, not null, coma. Es una sola línea. No hay inconveniente. Listo. Enter. Perdón. Listo. Ahora me sale que todo ha sido correcto. Sí, me está pidiendo más datos. Fíjense, estamos utilizando la base de datos instituto. En el instituto hemos creado una tablita estudiante, nada más. Ahora, quiero que me muestre todas las tablas que se tiene en instituto, en la base de datos instituto. Y para eso utilizo show, pero ahora tablas, o sea, tables, punto y coma, enter. Ahí está. Me está diciendo, ¿no es cierto? Usted tiene una sola tablita que se llama estudiante, que evidentemente hemos creado estudiante. Ahora bien, estamos viendo que dentro de la base de datos instituto tenemos una sola tablita. Pero ¿cuáles serán los atributos de esta tablita? Que acá hemos introducido, ¿no es cierto? Pero quisiera que me muestre, ¿sí? Digamos, en forma más amigable. Entonces, hay varias formas. Una de las formas es escribir. Describe la tablita estudiante. Punto y coma. Enter. Me está mostrando con esta instrucción
la tablita donde están los campos, el tipo, si va a aceptar valores nulos o no va a aceptar, cuál es la clave primaria. Y por default, digamos, sí, no va a haber nada, ningún dato. Y en algunos casos hay un extra que puede salir el detalle. ¿Ok? Lo mismo puedes conseguir estos datos de los campos y el tipo escribiendo el comando desc estudiante, punto y coma, enter. Fíjense, id. Lo mismo puedo obtener con el comando explain. Explain estudiante, punto y coma. ¿Está bien? ¿Alguna consulta? Ahora bien, hasta aquí solamente hemos diseñado la tablita, nada más. ¿Te acuerdas en Access? Una vez que hemos diseñado en Access la tablita, ¿no ves? Los campos, el tipo de datos, hemos definido la clave primaria, etcétera. Después de diseñar, hemos tenido que introducir datos a la tablita, ¿no es cierto? Tenemos que introducir datos a la tablita. Por tanto, ¿sí? Voy a utilizar el comando insert. ¿Qué voy a insertar? Voy a insertar datos en la tabla estudiante. Insertar into en estudiante. Y acá la clave del éxito, colegas, es lo siguiente. Fíjense, estoy mostrando la estructura de la tabla. ¿Ok? Es muy importante mostrar la estructura de la tabla porque acá están los campos. A estos campos tengo que introducir datos. Pero MySQL, utilizando la consola, hay que ser bien específicos, hay que darle la instrucción precisa, por decir de alguna manera. Porque sabemos que el ordenador es tonto. Entonces, si le damos una instrucción que no entiende, nos va a salir error. Por tanto, con esta instrucción le estoy diciendo, insertar en la tabla estudiante en estos campos. Sí, tengo que detallar. Voy a abrir paréntesis. ¿Sí? Acá tengo CI. Voy a anotar CI. Coma. Espacio. Tengo nom, pat, mat. Tenemos nom, coma. Pat, coma. Mat, materno. Coma. Fono. Coma. Y tenemos fecha NAC. ¿Está bien? En esos campos, sí, tengo que introducir datos. Voy a cerrar paréntesis. ¿Sí? Enter. Quiero insertar en estos campos los siguientes datos, o sea, values. ¿Qué valores son? Por favor, tiene que ser en este orden. ¿Ok? En ese orden tiene que ser. ¿Qué valores? Abro paréntesis.
Seguí, alguien tiene 1, 2, 3, digamos. Coma, tiene nombre. Entonces, acá, comilla simple. Voy a utilizar comilla simple. ¿Cuál es el nombre? No sé, digamos, Raúl. Comilla simple, cierro. Coma, paterno. El paterno, abro comilla simple. Digamos, Meneses, cierro comillas, simple, coma, materno, quispe, por decirles algo, quispe, fono, eh, permítame colocar de tipo entero, es coma, fecha de nacimiento. No te olvides que MySQL no es como Access, día, mes, año, es al vez ahora. Año, mes, día, ¿no es cierto? Entonces voy a poner entre comillas. El año ha nacido en 1999, ¿sí? Ahora el formato, ¿sí? Va a ser digamos, no sé, mayo, el 20 de mayo, cierro comillas, cierro paréntesis. Si todo está bien, me va a dar un OK. Siempre, cualquier instrucción, no te olvides. Voy a terminar con punto y coma. Enter. Ha sido afectado, dice, un registro con estos datos. Insertaré otro valor más. Para no escribir todo esto, fíjense, voy a pinchar en la flechita hacia arriba. Busco insert into estudiante. Otra vez la flechita, ahí está. ¿Sí? Enter. Values. ¿Sí? Acá voy a escribir, no sé, tú verás, si quieres otra vez la flechita arriba, values. Otro, seguí, puede ser, digamos, no sé, 555, coma, ¿sí? Comilla simple. Eh, Carla, coma, ¿sí? Eh, Mamani, cierro comilla simple, coma. Apellido podría ser Arce, su fono, por decirles algo, es 999, ¿ya? 9, coma, su fecha de nacimiento, ha nacido el 2000, digamos, 6, ¿sí? En septiembre, digamos, el 9, cierro comillas, cierro paréntesis, ¿sí? Punto y coma, enter. Listo. Y así puedo ir insertando más registros. Por favor, un hito más, ustedes van insertando. No puedo ir con el mouse y hacer clic ahí para modificar nomás, ¿no? Siempre tiene limitaciones cuando trabajo con el cursor, perdón, con la consola. Tengo que ir borrando todo esto. 5432, digamos. Mi CI va a ser Mario, coma,
Mario Blanco, coma, Suazo, Fono, fecha de nacimiento. Su fecha de nacimiento podría ser el 2002, alta comillas, 2002, en ese formato, ¿no? Febrero, el 10 de febrero del 2002. Cierro paréntesis, punto y coma, enter. Ya está. Ahora bien, he ido insertando. Ahora quiero que me muestre pues el resultado. Quiero hacer una consulta. ¿Sí? Por tanto, voy a escribir esos comandos select from, ¿te acuerdas? Entonces, quiero que me los selecciones, select, todos los campos asterisco. Asterisco es un comodín, o sea, todos los campos que he creado. O sea, me quiero que muestre CI, nom, paterno, materno, fono, fecha de nacimiento, ¿sí? ¿Desde qué tabla? Desde la tabla estudiante, ¿ok? From estudiante. Punto y coma, enter, y ya está. Los datos que he introducido. ¿Está bien? Hasta aquí alguna consulta. No hay nada en el chat. No es complicado, ¿no es cierto? Tal vez lo complicado es aprenderse los comandos. Puede ser. Y de hecho es así. Bien. Crearemos otra tablita. ¿Sí? Create table, por ejemplo, materia. ¿Sí? Abro paréntesis, enter. ¿Qué campos va a tener materia? Va a tener, por ejemplo, código de materia, código mat. ¿Qué tipo de dato va a ser? Va a ser de tipo varchar. ¿De cuánto? ¿De qué longitud? No sé, digamos de 30, 40. Sí, eso ya depende de cada uno de nosotros. Código de materia, ¿no es cierto? Además, el código de materia tiene que tener siempre datos, o sea, no tiene que ser nulo, not null, coma. La materia también tiene una descripción o nombre de la materia, ¿no es cierto? Descripción de la materia. ¿Qué tipo de dato? Varchar. ¿De cuánto? A pesar que código de materia, muchos 40, igual. Descripción de la materia, digamos, de 45, de 50. Y hay que obligar a que escriban, not null. ¿Qué atributos más tiene? Duración de la materia, ¿no es cierto? Enter.
¿Cuál es la clave primaria? Primary key, abro paréntesis, va a ser code de materia. Cierro paréntesis. ¿Sí? Enter. Cierro otra vez paréntesis, punto y coma. Enter. Cero errores. Ahora ya he creado dos tablas. A ver, veremos. Quiero que me muestres las dos tablas. ¿Con qué muestro? Con show tables. Punto y coma. Enter. Ahí está. Ahora ya tenemos dos tablitas. ¿Ok? Puedo seguir insertando acá. Create table, digamos, notas. Inscripción, retiro, adición, etcétera. Esto va a ir incrementando, ¿no es cierto? Ahora bien, una vez que tengo, ¿no es cierto?, las tablitas, ¿sí? Yo puedo ver el tipo de dato, habíamos visto, ¿no? Unos comandos. Desc, explain o describe para que me muestre el campo y el tipo de dato. Desc, digamos, materia. Punto y coma, enter. Ahí está la estructura de materia. Explain, digamos, estudiante. Punto y coma, ahí está. ¿Sí? Materia, el campo, el tipo de dato, cuál es la clave primaria. Ahí está, dice primary key. Para materia. Para estudiante, campo, el tipo de dato, si es nulo o no es nulo, clave primaria. ¿Ok? A veces ocurre que tengo que eliminar algunas bases de datos, no me he equivocado, etcétera. Entonces, otra vez, show databases, o sea, bases de datos, ¿no? Punto y coma, enter. Ahí está, estas bases de datos tengo, colegio, ejemplo 10, escuela, instituto. En instituto tengo tablitas, en colegio y escuela no tengo nada. A ver, borraré colegio, ¿ok? Lo voy a borrar la base de datos colegio. Para borrar la base de datos, tengo que utilizar, ¿sí? Drop, un comando que se llama drop, ¿sí? ¿Toda la base de datos o quieres una tablita? Depende, ¿ok? Entonces, puedo borrar una base de datos utilizando el comando drop. Voy a borrar colegio o escuela. Drop escuela. Voy a hacer lo siguiente. Escuela. Punto y coma. Enter. Me sale un error. ¿Por qué me sale un error? Porque tengo que especificar que escuela es una base de datos. Por ejemplo, drop database escuela. Punto y coma. Enter. Ahora sí. Recién me lo borró. Ahora, show database. Show database. Punto y coma.
enter, ya no hay escuela. Ya no va a haber colegio. Drop, database, colegio, punto y coma, enter. Show, database, ya no hay colegio. Fíjense, con esta instrucción estoy eliminando, no, ¿dónde está? Drop, con drop. Estoy eliminando la base de datos colegio. Para eliminar una tabla, también puedo eliminar una tabla. Drop tables, digamos, ¿sí? Estudiante, materia. Pero ya no va a ser, si es tabla, sí, ya no va a ser base de datos, ¿no? Va a ser drop table, estudiante, materia, inscripción, algo así. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, colegas? ¿Cómo estamos? ¿Algún comentario? ¿Se está entendiendo? Hola Karen, buen día. Ok. Bien, en una eventual auditoría de base de datos, por supuesto que nosotros no creamos las tablas, no creamos las bases de datos, pero sí hacemos consultas, ¿no es cierto? Vemos las bases de datos con Show Database y utilizamos una base de datos en forma específica de las muchas bases de datos que puede estar en el servidor. Tenemos que utilizar esa base de datos. Tenemos que hacer que nos muestre la tablita. Y allí utilizamos el select from where, index join, etcétera, comandos propios del SQL. ¿Ok? Quizá para algunas personas un poco complicado trabajar con la consola de MySQL. Pero si el programador de la empresa está utilizando la consola de esta forma, tal como hemos estado trabajando, ¿sí? Tú ya tienes una idea, que también lo puedes hacer bajo la consola, para hacer algunas consultas, ¿ok? Inclusive puedes analizar, ¿sí? Con esta instrucción, desk materia, ver el campo, el tipo de dato. ¿Qué tal aquí? Por ejemplo, en estudiante, CI lo ha definido como tipo varchar, o como tipo moneda, o como tipo, ¿no es cierto? No sé, decimal. Si fuera así, saco una capturita de esto y pues me va a servir para mis papeles de trabajo, ¿no es cierto? Como evidencia de que no ha habido un buen diseño de la base de datos. ¿Ok? La próxima clase va a ser un poco más sencillo. ¿Ok? No va a ser tan complicado en escribir, create, select, from, where, que lo puedes hacer también, pero vamos a utilizar una herramienta, ¿no es cierto?, visual, que me ayude a interactuar en forma amigable con la base de datos para poder almacenar, para procesar, para sacar información o recuperar información de la base de datos. ¿Ok? Por favor, les voy a pedir para la próxima clase, para el día miércoles, utilizando la consola, ¿sí? Utilizando la consola.
van a crear una base de datos que hicimos en Access. ¿Ok? Estas dos tablitas, conductor y vehículo, a través de la consola de MySQL. ¿Está bien? Entonces acá va a haber otra base de datos y en esa base de datos que van a crear van a insertar dos tablitas, conductor y vehículo. Algo parecido a lo que hemos estado haciendo acá. Y van a insertar, ¿no es cierto?, datos. Unos 5 registros más que suficiente. ¿Ok? Entonces, por favor, para el día miércoles no se olvide, ¿ya? Bueno, si no hay alguna pregunta, vamos a quedar acá. Bien, buen día entonces. Hasta el miércoles. Chao, chao. Hasta el miércoles, licenciado. Toda baliza. Chao, chao. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Buen día. Chao, chao.